En 2026, el nombre de Laura Bozzo ya no ocupa el centro de la televisión abierta mexicana como lo hizo durante más de una década, y su presencia pública se ha reducido a apariciones esporádicas en realities, entrevistas aisladas y participaciones que dependen más del recuerdo de su pasado que de un poder real vigente dentro de la industria mediática. La figura que durante años fue sinónimo de gritos, conflictos escenificados y audiencias millonarias hoy se mueve en un espacio mucho más limitado, donde ya no controla el formato, ni el horario, ni la narrativa, y donde su nombre funciona más como referencia cultural de una época que como fuerza activa capaz de sostener un proyecto propio y estable. Este presente contrasta de forma directa con el momento en que su voz marcaba el ritmo de la tarde televisiva, cuando sus programas eran defendidos por ejecutivos, tolerados por autoridades y consumidos masivamente por un público que veía en ese espectáculo una mezcla de justicia, morbo y catarsis social, convertida en negocio. Pero el cambio no se explica únicamente por el desgaste del formato o por la evolución del consumo audiovisual. El quiebre también puede rastrearse en hechos concretos, administrativos y patrimoniales, que muestran cómo el poder mediático, cuando deja de ser rentable o funcional, pierde su capacidad de protección. En ese punto aparece un elemento material que permite entender el alcance real de esa caída. Una casa, ubicada en San Miguel de Allende, adquirida durante el auge económico de su etapa mexicana, convertida durante años en símbolo de estabilidad y posteriormente incorporada a un proceso fiscal que terminó por arrebatarle ese último anclaje patrimonial. La historia que sigue no es la de un escándalo aislado ni la de una celebridad en decadencia por exceso de exposición, sino la de un sistema donde la televisión, el dinero, el Estado y la imagen pública se cruzan, se protegen, llegado el momento, se abandonan. Desde el presente, esta es la reconstrucción de cómo se construyó ese poder, cómo se tradujo en patrimonio tangible y por qué, finalmente, dejó de ser suficiente para sostenerse. Laura Bozzo nació el 19 de agosto de 1951 en el Callao, Perú, en un entorno urbano marcado por contrastes sociales profundos, donde la desigualdad y la violencia cotidiana formaban parte del paisaje mucho antes de convertirse en espectáculo televisivo. Su trayectoria inicial no estuvo vinculada al entretenimiento, sino al mundo académico y jurídico, un dato clave para entender la autoridad discursiva que más tarde construiría frente a las cámaras. Se formó en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una de las instituciones más antiguas y prestigiosas de América Latina, y posteriormente realizó estudios complementarios en Italia, relacionados con criminología y derecho penal, información confirmada en registros académicos parciales y entrevistas concedidas por ella misma a lo largo de los años. Esta base le permitió apropiarse de un lenguaje técnico y legal que luego sería central en su personaje televisivo. Antes de ingresar a la televisión, Laura Bozzo tuvo participación en espacios vinculados al sector público y a la asesoría jurídica, especialmente en temas relacionados con violencia familiar y derechos de la mujer, áreas que en el Perú de finales de los años 80 y comienzos de los 90 carecían de visibilidad mediática y de atención institucional sistemática. Este punto es fundamental. Su entrada al espacio público no se dio como figura del espectáculo, sino como profesional que hablaba desde una supuesta legitimidad técnica, capaz de interpelar a autoridades, jueces y policías, y de presentarse ante el público como alguien que entendía el sistema desde dentro. Cuando más tarde la televisión transformó ese discurso en formato, la figura ya estaba construida. Una abogada que gritaba, una conductora que juzgaba, pero también alguien que se presentaba como mediadora entre el Estado ausente y los conflictos privados de la población más vulnerable. Ese origen académico y jurídico no solo explicó su ascenso rápido, sino que ayudó a blindar su imagen durante años, incluso cuando el contenido de sus programas comenzó a generar cuestionamientos éticos y políticos. No se trataba, al menos en apariencia, de una improvisada frente a cámaras, sino de una figura formada, con títulos, con discurso y con una narrativa de servicio social que sería utilizada como base para el poder que estaba por consolidarse. La irrupción de Laura Bozzo en la televisión peruana no puede entenderse sin el contexto social y político de los años 90, una década marcada por crisis económica, violencia interna, desconfianza institucional y una población que percibía al Estado como lejano o incapaz de resolver conflictos cotidianos. En ese escenario, la televisión se convirtió en un espacio donde el conflicto privado comenzó a ocupar un lugar central, no como excepción, sino como norma. Laura en América surgió como un formato que rompía con los códigos tradicionales del talk show latinoamericano, al exponer disputas familiares, violencia doméstica, infidelidades y conflictos legales en un tono confrontativo, emocionalmente extremo y deliberadamente caótico. La cámara no observaba, intervenía.
El público no solo miraba, juzgaba, y la conductora no mediaba, dictaba sentencia simbólica frente a millones de espectadores. El éxito del programa no se explica únicamente por el morbo, sino por su capacidad de llenar un vacío institucional real. En una sociedad donde muchos conflictos no encontraban respuesta en juzgados ni comisarías, el set televisivo funcionó como una representación alternativa de justicia inmediata, aunque simplificada y profundamente desigual. La figura de Laura Bozzo se posicionó entonces como autoridad moral, legal y emocional al mismo tiempo. Este modelo fue rápidamente exportado y replicado en otros países de América Latina, consolidando un formato donde el sufrimiento se convertía en contenido y la exposición pública en moneda de cambio. La audiencia creció, los ingresos publicitarios aumentaron y la figura de la conductora dejó de ser solo un rostro televisivo para transformarse en un activo estratégico dentro de la industria. Lo que en apariencia era un programa de ayuda social se integró, en la práctica, a una maquinaria mediática que comprendió que el conflicto humano, cuando se administra con ritmo, gritos y polarización, puede sostener audiencias estables y poderosas. Así, el espectáculo no solo reflejaba la crisis social, sino que comenzaba a beneficiarse de ella, normalizándola y capitalizándola de forma sistemática. El crecimiento del programa y la consolidación del poder mediático de Laura Bozzo coincidieron con uno de los periodos más controvertidos de la historia política reciente del Perú, el gobierno de Alberto Fujimori, caracterizado por la concentración de poder, el control de instituciones y el uso sistemático de los medios de comunicación como herramienta política. Durante esos años, la televisión no operó únicamente como espacio de entretenimiento, sino como un componente activo de legitimación del régimen. Investigaciones judiciales posteriores demostraron que recursos del Estado fueron utilizados para financiar y sostener determinados programas con alta penetración popular, entre ellos Laura en América, a través de mecanismos administrados por el Servicio de Inteligencia Nacional. Los registros judiciales y los llamados Vladivideos documentaron pagos realizados desde el entorno de Vladimiro Montesinos a diversas figuras mediáticas, con el objetivo de asegurar respaldo, silencio o alineación editorial. En ese contexto, Laura Bozzo reconoció públicamente haber recibido dinero, aunque sostuvo que desconocía su origen ilícito y negó haber actuado como operadora política directa. Más allá de la intención declarada, el efecto fue claro. El programa se mantuvo al aire con protección institucional en un momento en que otros contenidos críticos eran desplazados o censurados. La televisión de Laura Bozzo no solo entretenía, ayudaba a moldear una narrativa social donde el conflicto privado ocupaba el centro, mientras el conflicto político estructural quedaba relegado. Tras la caída del régimen fujimorista, esta relación salió a la luz de manera formal. Los procesos judiciales confirmaron la existencia de vínculos financieros indebidos entre el aparato estatal y figuras de la televisión, lo que derivó en sanciones penales, civiles y administrativas. En el caso de Laura Bozzo, las consecuencias incluyeron condena con prisión suspendida, multas e inhabilitación política temporal. Este episodio marcó un punto de no retorno en su carrera en el Perú. La legitimidad construida durante años se fracturó cuando quedó expuesta la dependencia entre su éxito televisivo y una estructura de poder que utilizó el entretenimiento como cortina y como herramienta. La figura pública sobrevivió, pero el escenario que la había protegido comenzó a cerrarse de forma irreversible. La caída del régimen fujimorista no solo reconfiguró el sistema político peruano, sino que dejó a muchas figuras mediáticas sin el entramado institucional que había sostenido su visibilidad y protección. En ese nuevo escenario, Laura Bozzo pasó de ser una conductora central a convertirse en una figura incómoda, asociada públicamente a un periodo de corrupción estatal ampliamente documentado. Las sanciones judiciales, la inhabilitación política y el desgaste de su imagen hicieron inviable la continuidad de su carrera en el Perú bajo las mismas condiciones. La televisión local, ahora sometida a un mayor escrutinio público, dejó de ofrecer el espacio que durante años había garantizado su permanencia. El poder que antes la protegía ya no existía, y el costo simbólico de mantenerla al aire superaba cualquier beneficio. Frente a ese cierre progresivo, la estrategia fue el desplazamiento. No un retiro, sino una relocalización del personaje en un mercado donde su historial político era menos conocido y donde el formato de talk show extremo aún conservaba rentabilidad. México aparecía como el escenario ideal. Una industria televisiva concentrada, una audiencia masiva y una tradición de programas de conflicto social que seguían generando altos niveles de rating. La llegada de Laura Bozzo a México coincidió con un momento de expansión de los contenidos sensacionalistas en la televisión abierta. Su personaje no necesitó grandes ajustes. El lenguaje,
La confrontación y la teatralidad eran compatibles con un ecosistema mediático que priorizaba la audiencia sobre la crítica ética. En poco tiempo, su nombre volvió a ocupar espacios centrales en la programación diaria. Este traslado no fue solo geográfico, sino estructural. El poder que había perdido en el Perú comenzó a reconstruirse en otro país, bajo nuevas reglas, con otros actores y con una industria dispuesta a capitalizar su experiencia en convertir el conflicto social en espectáculo. La figura sobrevivía porque el sistema que la necesitaba seguía existiendo, aunque ahora con un acento distinto y un nuevo público. La incorporación de Laura Bozzo a la televisión mexicana se produjo con rapidez y sin fricciones visibles. Las grandes cadenas encontraron en su figura un producto probado, un formato que ya había demostrado capacidad para generar audiencia sostenida, activar emociones intensas y ocupar franjas horarias completas con costos relativamente bajos y alta rentabilidad publicitaria. Bajo el paraguas de Televisa, Laura Bozzo retomó el control de un espacio diario con programas como Laura y Laura sin censura, adaptando mínimamente el contenido a la realidad mexicana. Los conflictos cambiaron de acento, pero no de estructura. Disputas familiares, violencia doméstica, traiciones, pobreza expuesta y una conductora que asumía el rol de juez moral frente a la cámara. Durante este periodo, el rating volvió a acompañar. La televisión abierta mexicana aún conservaba una audiencia masiva en horarios diurnos, y el talk show extremo funcionaba como válvula de escape y como espectáculo de confrontación. La figura de Laura Bozzo se consolidó nuevamente como una autoridad televisiva, ahora desvinculada formalmente del poder político, pero protegida por el peso económico que su programa generaba. Este segundo auge se tradujo en ingresos constantes y elevados, contratos estables y una presencia mediática diaria que reforzaba su imagen de permanencia. No era una invitada ocasional, ni una figura reciclada, sino una pieza central de la programación. En ese contexto, la conversión del capital simbólico en capital material se volvió una consecuencia lógica del sistema. La estabilidad económica permitió a Laura Bozzo adoptar un estilo de vida acorde a su nuevo estatus dentro de la industria mexicana, marcado por decisiones patrimoniales que buscaban fijar ese éxito en el territorio. Fue en este momento cuando la televisión dejó de ser solo un espacio de trabajo y pasó a convertirse en la base financiera que sostenía una estructura personal más amplia, diseñada para perdurar más allá de la pantalla. En el punto más alto de su segunda etapa televisiva, Laura Bozzo tomó una decisión que suele marcar la frontera entre el éxito momentáneo y la sensación de permanencia: la adquisición de una propiedad inmobiliaria en San Miguel de Allende, una de las ciudades con mayor prestigio cultural y valor patrimonial del país. San Miguel de Allende no es un destino neutro. Su mercado inmobiliario está asociado históricamente a élites económicas, artistas, extranjeros de alto poder adquisitivo y figuras públicas que buscan discreción, estabilidad y reconocimiento simbólico. Comprar una casa en ese entorno no implica solo una inversión financiera, sino una declaración de estatus y de arraigo. La propiedad adquirida por Laura Bozzo se inscribía en ese perfil. Una residencia de alto valor, ubicada en una zona residencial consolidada, compatible con el nivel de ingresos que generaba su presencia diaria en la televisión abierta. En términos prácticos, la casa funcionaba como la traducción material del poder mediático acumulado durante años, una forma de convertir audiencia en patrimonio tangible. Desde el punto de vista narrativo, esta casa cumple una función central. Representa el momento en que el personaje deja de depender exclusivamente de la pantalla y busca fijar su éxito en un bien duradero, fuera del ciclo inmediato del rating. Es el intento de transformar un poder volátil, basado en la atención pública, en una estructura más sólida y estable. Durante ese periodo, la casa operó como símbolo de normalidad y consolidación. Un lugar privado, alejado del escándalo cotidiano del set televisivo, donde el éxito parecía haberse estabilizado. Sin embargo, esa misma materialidad, que en el auge funcionó como refugio y confirmación del ascenso, sería también el elemento que más tarde permitiría medir con precisión el alcance real de la caída, cuando el sistema que había sostenido ese poder comenzó a retirarse. El modelo que había garantizado el segundo auge de Laura Bozzo comenzó a mostrar fisuras conforme el entorno mediático mexicano se volvió más sensible a los excesos del entretenimiento basado en el conflicto. Lo que durante años fue tolerado por su rentabilidad empezó a generar costos reputacionales para las propias cadenas que lo transmitían. Las críticas se concentraron en dos ejes principales: la sospecha de casos montados y la exposición reiterada de personas en situación de vulnerabilidad. Diversas investigaciones periodísticas y testimonios de participantes señalaron el uso de actores o de situaciones exageradas para intensificar el drama, una práctica que, aunque no era exclusiva de un solo programa, se volvió inseparable de la imagen pública de Laura Bozzo.
El punto más visible de este desgaste ocurrió en 2013, cuando se confirmó que un programa había simulado un operativo policial con la participación de agentes reales del Estado de México, sin la debida autorización institucional. El hecho fue reconocido por las autoridades locales y derivó en sanciones administrativas, clausuras temporales y una revisión directa del contenido emitido. Este episodio marcó un cambio cualitativo. Por primera vez en su etapa mexicana, el programa dejó de ser defendido automáticamente por su rating y pasó a ser visto como un riesgo para la imagen corporativa de la televisora. El conflicto ya no era solo ético, se había convertido en un problema legal y político. A partir de entonces, la relación entre la figura televisiva y el sistema que la sostenía comenzó a enfriarse. Las renovaciones contractuales se volvieron más frágiles, el respaldo institucional disminuyó y la percepción pública se desplazó lentamente del espectáculo hacia el cuestionamiento. El modelo seguía funcionando, pero su margen de tolerancia se había reducido, anticipando un escenario en el que la rentabilidad ya no sería suficiente para garantizar protección. El desgaste mediático coincidió con un frente mucho más concreto y menos negociable: el fiscal. En 2021, Servicio de Administración Tributaria hizo pública la inclusión de Laura Bozzo en la lista de contribuyentes con adeudos significativos, una acción administrativa que marcó un antes y un después en su situación patrimonial en México. La deuda, confirmada por comunicados oficiales y ampliamente cubierta por la prensa, superaba los 17 millones de pesos mexicanos. No se trataba de una observación menor ni de una diferencia contable en disputa, sino de un adeudo acumulado que activó los mecanismos formales de cobro del Estado, incluyendo el embargo de bienes. A diferencia de las polémicas televisivas, este proceso no dependía de percepción pública ni de rating. El SAT operó bajo procedimientos administrativos estándar, donde la figura pública del contribuyente no altera el curso legal. En ese contexto, el capital simbólico construido durante años dejó de ofrecer cualquier tipo de amortiguación. Entre los bienes alcanzados por el proceso se encontraba la Casa de San Miguel de Allende, que pasó de ser un símbolo de estabilidad a convertirse en una garantía fiscal. El inmueble ingresó formalmente al circuito de embargo, quedando sujeto a subasta pública como parte del mecanismo para recuperar el adeudo. Este momento expuso un límite claro del poder mediático. Mientras la televisión puede negociar escándalos, silencios o narrativas, el sistema fiscal funciona con una lógica distinta, donde la visibilidad no protege y el pasado no cuenta como argumento. La casa, que había materializado el éxito del auge mexicano, quedó atrapada en una estructura donde el espectáculo ya no tenía ningún valor de cambio. La incorporación de la casa al proceso fiscal transformó un bien privado en un expediente público. El inmueble de San Miguel de Allende dejó de ser un espacio de residencia y pasó a integrarse a un procedimiento administrativo cuyo objetivo era estrictamente recaudatorio. En ese punto, la vivienda ya no representaba estatus ni refugio, sino un activo sujeto a liquidación. La subasta pública fue el mecanismo elegido para intentar cubrir parte del adeudo. Este tipo de proceso se rige por reglas claras: publicación del bien, fijación de un valor base, recepción de posturas y eventual adjudicación. No existe, en los registros públicos disponibles, información detallada sobre el precio final ni sobre la identidad del comprador, un vacío habitual en este tipo de operaciones cuando no hay litigios posteriores. Lo que sí está documentado es el resultado estructural del proceso: la pérdida del control del inmueble por parte de Laura Bozzo. La casa que había simbolizado la consolidación del éxito mexicano dejó de cumplir cualquier función personal y se convirtió en una cifra dentro de una cuenta fiscal pendiente. Este momento tiene un peso particular porque marca la materialización de la caída. A diferencia del desgaste mediático, que puede relativizarse o reinterpretarse con el tiempo, la pérdida de un inmueble es un hecho concreto, irreversible y difícil de maquillar. El patrimonio, que durante años funcionó como prueba silenciosa del poder acumulado, desapareció del mapa personal. Desde una perspectiva más amplia, la subasta evidencia la fragilidad de los activos construidos exclusivamente sobre ingresos volátiles. Cuando el flujo se interrumpe y el respaldo institucional se retira, incluso los símbolos más sólidos del éxito quedan expuestos a mecanismos impersonales que no distinguen entre celebridad y contribuyente común. Tras la subasta del inmueble, la situación de Laura Bozzo entró en una etapa distinta, marcada por la ausencia de los elementos que durante años habían amortiguado cada crisis: contratos estables, respaldo institucional y una estructura mediática dispuesta a absorber el costo del escándalo. Sin la casa y sin un programa propio, el poder dejó de ser estructural y pasó a ser episódico. La televisión abierta, que había sido el eje de su estabilidad económica, ya no le ofrecía espacios permanentes.
Las apariciones se limitaron a realities, formatos de competencia o entrevistas donde el control narrativo no estaba en sus manos. La figura seguía siendo reconocible, pero ya no indispensable. Su presencia funcionaba como recurso nostálgico o como elemento de impacto momentáneo, no como base de una programación sostenida. Este cambio también tuvo consecuencias materiales. La falta de ingresos constantes redujo la capacidad de reconstruir patrimonio a corto plazo y el margen de maniobra financiera se volvió más estrecho. A diferencia del auge, donde el flujo económico permitía absorber errores y postergar conflictos, la nueva etapa exigía adaptación a un sistema que ya no giraba a su alrededor. En términos simbólicos, la pérdida del blindaje mediático expuso una realidad que suele permanecer oculta durante el éxito: la dependencia absoluta de estructuras ajenas. Sin la televisora, sin el contrato y sin la protección implícita que otorga la rentabilidad, la figura pública quedó sometida a las mismas reglas que cualquier otro actor del mercado del entretenimiento, donde la permanencia es frágil y el pasado no garantiza futuro. La trayectoria posterior muestra una presencia que persiste, pero sin el andamiaje que la sostuvo durante décadas. El personaje continuó existiendo en el imaginario colectivo, aunque ahora desprovisto de los mecanismos que antes convertían cada polémica en una oportunidad de consolidación. La trayectoria de Laura Bozzo ha quedado envuelta, con el paso del tiempo, en una mezcla de documentos judiciales, resoluciones administrativas y relatos amplificados por el espacio mediático. Separar lo verificable de lo especulativo resulta imprescindible para entender el alcance real de su ascenso y de su caída. Entre los hechos documentados se encuentran los procesos judiciales en el Perú derivados de su relación financiera con el entorno del régimen de Alberto Fujimori, las sanciones impuestas por el Poder Judicial peruano, la inhabilitación política temporal y el reconocimiento público de haber recibido recursos cuyo origen fue posteriormente declarado ilícito. A ello se suma, en México, la existencia de una deuda fiscal confirmada por el SAT, el embargo de bienes y la subasta de un inmueble de su propiedad en San Miguel de Allende como parte del procedimiento de cobro. Estos elementos cuentan con respaldo en resoluciones oficiales, comunicados institucionales y cobertura de prensa basada en documentos públicos. No dependen de interpretaciones ni de reconstrucciones narrativas, sino de registros formales que permanecen accesibles hasta la fecha. En paralelo, persisten versiones populares no comprobadas que suelen circular en redes y programas de opinión. Acusaciones de lavado de dinero inmobiliario, uso sistemático de prestanombres, fortunas ocultas en paraísos fiscales o supuestos desalojos forzados con uso de la fuerza. Ninguna de estas afirmaciones cuenta con evidencia pública concluyente ni con sentencias que la respalden, por lo que no pueden ser tratadas como hechos. La coexistencia de ambos planos revela un patrón habitual en figuras de alta exposición. Cuando el poder se debilita, los vacíos informativos se llenan con especulación. El contraste entre lo que está probado y lo que solo se repite permite dimensionar la caída sin necesidad de exageración, apoyándose exclusivamente en aquello que puede sostenerse documentalmente. Hasta 2026, la posición pública de Laura Bozzo refleja una transformación profunda en su relación con la industria televisiva y con los mecanismos que anteriormente sostenían su poder. Su nombre continúa siendo reconocible para amplios sectores del público, pero esa visibilidad ya no se traduce en control, estabilidad ni capacidad de decisión dentro de los grandes conglomerados mediáticos. Su presencia se concentra principalmente en formatos ajenos, especialmente realities y programas de competencia, donde su participación está delimitada por contratos de corta duración y reglas que no define. En estos espacios, su figura funciona como elemento de impacto, apelando a la memoria colectiva de una televisión más agresiva y confrontativa, pero sin la posibilidad de reconstruir un proyecto propio de largo aliento. La lógica es clara. Se la invita como personaje, no como productora de contenido ni como eje de programación. En términos de industria, esto marca una diferencia sustancial respecto a sus años de auge. Durante su etapa dominante, Laura Bozzo no solo aparecía en pantalla, sino que articulaba equipos, formatos y narrativas completas en torno a su figura. En la actualidad, esa capacidad estructural ha desaparecido. La televisión ya no depende de ella, y su ausencia no genera vacíos que deban ser llenados. Desde el punto de vista económico, la información pública disponible no muestra señales de una nueva consolidación patrimonial comparable a la que sostuvo durante su etapa mexicana más exitosa. La pérdida del inmueble en San Miguel de Allende no fue compensada, al menos de manera visible, por la adquisición de activos equivalentes. La estabilidad financiera parece ligada a ingresos intermitentes, propios de una carrera basada en participaciones puntuales y no en contratos de largo plazo. Este escenario también implica una modificación en su relación con el escándalo.
En el pasado, la controversia funcionaba como combustible. Generaba audiencia, reforzaba el personaje y se traducía en mayor poder de negociación. En el presente, el escándalo ya no produce el mismo efecto multiplicador. La industria lo absorbe de manera limitada y lo neutraliza rápidamente, sin convertirlo en capital sostenido. Así, la situación actual de Laura Bozzo hasta 2026 no puede definirse como desaparición, pero tampoco como vigencia plena. Se trata de una presencia residual dentro de un sistema que ya no gira a su alrededor, donde la continuidad depende menos del impacto mediático y más de la adaptación a un rol secundario. La figura persiste, pero el poder que alguna vez la protegió y amplificó ha quedado atrás, sustituido por una dinámica en la que la memoria pesa más que la influencia real. La trayectoria de Laura Bozzo permite observar con claridad cómo el poder mediático no es una condición permanente, sino una relación funcional entre una figura y un sistema que la considera útil. Mientras esa utilidad existe, en forma de audiencia, rentabilidad o capacidad de distraer, el blindaje opera casi de manera invisible. Cuando deja de existir, el retiro del apoyo suele ser silencioso y administrativo. Durante años, la televisión transformó el conflicto social en espectáculo y lo presentó como una forma alternativa de justicia. Ese modelo no surgió de manera espontánea ni se sostuvo solo por la personalidad de la conductora, sino porque encajó en contextos políticos, económicos y culturales específicos, primero en el Perú y luego en México. La figura de Laura Bozzo funcionó como intermediaria entre instituciones ausentes y una audiencia acostumbrada a ver sus problemas convertidos en entretenimiento. La Casa de San Miguel de Allende sintetiza ese proceso de forma concreta. No fue únicamente una residencia, sino la materialización de un intento de convertir la fama en estabilidad, el ruido mediático en patrimonio duradero. Mientras el sistema sostuvo el flujo económico, esa conversión pareció exitosa. Cuando el respaldo se retiró y el Estado actuó a través de sus mecanismos fiscales, el límite del poder simbólico quedó expuesto sin necesidad de escándalo. Este recorrido también revela una constante en la industria del entretenimiento: la confusión entre visibilidad e influencia real. La presencia en pantalla puede crear la sensación de control, pero rara vez garantiza protección frente a estructuras que operan con otras lógicas, como las fiscales, judiciales o administrativas. En ese cruce, la celebridad deja de ser excepcional y vuelve a ocupar el lugar del individuo común ante el sistema. Más allá del personaje, la historia plantea una pregunta que trasciende a Laura Bozzo. ¿Qué ocurre cuando un modelo de éxito depende exclusivamente de la exposición y no de una base institucional sólida? La respuesta suele encontrarse no en el momento del auge, sino en la forma en que se gestiona la caída. En este caso, el final no llegó con un último programa ni con un gran escándalo, sino con expedientes, embargos y la pérdida de aquello que parecía más estable. Así, la televisión, el poder y el patrimonio quedan unidos por una misma lección. El espectáculo puede amplificar la voz, pero no reemplaza a las instituciones. Y cuando la utilidad se agota, lo que permanece no es la fama, sino el rastro administrativo que deja a su paso.